Bueno, vamos a dar paso a una mesa redonda que va a cerrar este curso y que yo he titulado de la forma más amplia posible para tratar de capturar todos los ámbitos que se mueven en torno al libro. La he titulado Escribir, editar, publicar y vender libros hoy día. Y para ello nos acompañan tres personas que representan estos distintos ámbitos y estamentos de la literatura. A mi izquierda está Pedro Rivera, es el copropietario de la librería Quorum, que conocéis muy bien, de la calle Ancha. A mi derecha, Jesús Maeso, un escritor nacido circunstancialmente en un pueblo de Jaén, pero que vive en Cádiz desde hace mucho tiempo y que lleva varios años escribiendo novelas con mucho éxito de lectores, porque es alguien que sí que ha tenido la suerte de escribir algo que gusta mucho. Y en tercer lugar, Ana María Maggi, que hace unos años, en el 2006, fundó un sello editorial, Ediciones Maggi, que tiene fundamentalmente dos líneas, el cómic y el mundo gaditano. Como veis, son tres representantes de librerías, ediciones y escritura, pero locales. Los he querido traer a esta mesa para que reflexionemos desde la periferia gaditana cómo vemos el mundo editorial. En primer lugar, me gustaría que vosotros mismos en 2 minutos reconstruyerais vuestra trayectoria de la forma más objetiva posible. Pedro, si es posible, desde el año 91 a la actualidad, cómo se inició Quorum, cómo lo habéis abierto al mundo de la edición hasta hoy. Bueno, Quorum este año precisamente en agosto cumplimos 25 años. Fue un proyecto que nos planteamos mi socio y yo porque queríamos dar una respuesta en Cádiz. Entonces las librerías que había eran muy pequeñitas y queríamos dar una respuesta más ambiciosa al mundo del libro. Empezamos con la librería de la calle Ancha, luego llegamos a tener 3 librerías, una de ellas infantil, ahora mismo tenemos 2, porque una la fusionamos con otra y bueno, tenemos 2 locales. En el año no recuerdo exactamente, pero a los 10 años de abrir empezamos a editar y bueno, hemos llegado a tener en catálogo 100 y pico de libros. Actualmente tenemos ese tema un poco parado porque las circunstancias están muy complicadas y bueno, no solamente hemos dado respuesta a ámbitos locales y provinciales, sino que también tenemos algunas líneas que bueno, pues han tenido un recorrido más universal, ¿no? Y bueno, cosas interesantes a nivel de reconocimiento, pues bueno, en el año 2002 la Federación Nacional de Editores nos dio el premio a la mejor librería del año. Este año el Ministerio de Cultura nos ha concedido el sello de calidad, que bueno, hemos sido la primera librería andaluza que lo ha conseguido y por lo demás pues no mucho más. Seguimos intentando vender muchos libros y aunque no lo conseguimos, y las cosas están como todos sabemos que están y ahora lo hablaremos y entraremos en detalle. Yo lo que sí os invito es a que entréis en la página web de la librería y del sello editorial, porque ahí sí que hay una reconstrucción de la biografía desde el año 91 hasta la actualidad y también todos los reconocimientos que tiene, no solamente estos 2 premios que ha mencionado, sino otros muchos reconocimientos que ya hacen un pedigrí de una librería o un sello editorial bastante notable. Como decía, a mi derecha está Jesús Maeso, a quien yo le quiero agradecer su amabilidad continua, porque siempre que te invito, Jesús, estás presente, ¿no? Jesús lleva muchos años escribiendo novelas y lo único que habría que quitar de esas biografías que andan por ahí sobre Jesús es el adjetivo histórico, porque aunque él está catalogado en esos nichos que hablaba antes Javier Aparicio como escritor de novela histórica, a él le gusta llamarse escritor a secas, que suele ubicar sus obras en el pasado, pero poco más, ¿no? Poco más. Jesús, ¿desde cuándo llevas tú publicando y qué premios? Por no decirlo yo, porque te presentes tú, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevas ya en esto de la Bueno, publicación? empecé en el año 1998 con mi primera novela Algazal, que quedó finalista en el premio Ateneo, y ya no he dejado de publicar y de escribir, y siempre, porque claro, la diosa fortuna toca a unos y a otros no, ¿no? Y
y como decía, pues he tenido siempre ese éxito de crítica y de público en todas mis novelas desde entonces. Claro, yo soy el contrapunto en esta mesa porque yo me presento como el defensor del creador literario, ellos de la parte económica y crematística de distribución. Y recuerdo que mi gran amigo Mario Múnich, que también lo conoce Pedro, no sé si Ana, editor famoso de Alianza, entablé con él una cordial amistad y recuerdo que me escribió un día una carta en un papel amarillo que parecía un pergamino y me decía: en el mundo del libro, Jesús, jamás te fíes de los editores, son la peor gente del mundo. Y se me quedó grabadísimo. Y claro, a lo largo del tiempo, y he tenido varios, porque yo he tenido también la suerte y la fortuna, por eso de que, a mejor inmerecida, he editado con Edasa, con Planeta, con Random House y ahora con Ediciones B, y han sido siempre multinacionales, o sea, gente de mucha potencia económica, y para mí han sido oxímoron, o sea, amigos, y no por ello editores. Tengo una amistad con ellos muy agradable, pero nunca me he fiado de ellos. Porque a los creadores ellos nos miran como una cuenta corriente, que le aporta mucho, o le aporta poco, o le aporta regular. Nunca te diré la verdad, cuando te hacen la liquidación siempre mienten, y con ellos hay que convivir. Y entonces he tenido la suerte de que mis novelas pues han publicado en el mundo árabe, Al-Ghazal y la profecía del Corán se han traducido al árabe. Muy contento porque yo he bebido de los autores rusos, y mis novelas se editan en Rusia con una edición maravillosa, extraordinaria, y he sido un afortunado de todo este tinglado. Pero sí me siento muy engañado por las editoriales. Sí me siento. Ahora lo hablamos, si te parece. Ahora lo hablamos. Y entonces, pues nada, estoy aquí encantadísimo, porque yo estudié en esta universidad cuando era incluso joven, y siempre que vengo, pues vengo encantadísimo, y más a tus charlas que favorecen tanto el mundo de la creación y de la literatura. Gracias, Jesús, por estar aquí. Y en tercer lugar, Ana María Maggi, que es... hemos estado hablando estos 2 días, de los grandes grupos editoriales y también de las pequeñas iniciativas independientes. Es su caso. Ana María Maggi fundó en el 2006 lo que denomina Ediciones Maggi, es el sello de guerra. Y me gustaría también, Ana María, en primer lugar, agradecerte que estés con nosotros y que nos cuente también cómo ha sido estos 10 años o la prehistoria de Ediciones Maggi. Bueno, yo tengo que decir que estoy aquí, bueno, que me tengo que defender, porque las palabras de Jesús Maeso es que ahora me ponen a mí como en plan de ataque, vamos. No, pero lo digo de lo gordo de ti, no, por Dios me libre. Bueno, sí, tenemos muy mala prensa, en eso sí te doy la razón, tenemos muy mala prensa. Bueno, pero... Ediciones Maggi es un proyecto que yo venía gestando desde hace muchísimo tiempo, antes del año 2006. Entonces, cuando yo consideré que lo que yo quería hacer lo tenía ya preparado, pues entonces me lancé y creé lo que es Ediciones Maggi. Ediciones Maggi comenzó con 2 líneas editoriales, digamos, muy distintas, pero muy bien definidas. Una se dedicaba a lo que eran los libros de viaje, guías, y otra dedicada al cómic. En todos estos años, pues he tenido muchas ediciones de suerte, que he tenido suerte porque la gente lo han acogido bien, y otras ediciones que no han tenido tanta acogida. Pero vamos, no me puedo quejar. Tanto que no me puedo quejar y no he tenido tan mala suerte cuando este mes cumplo ya 10 años, que para una editorial de mi característica es algo, yo creo que, bueno, que está bien. Yo no me he dado cuenta que he cumplido 10 años, pero sí es verdad. Cada vez que me invitan a cosas de estas, entonces cuando me doy cuenta de que realmente tengo ya 10 años. Entonces empecé con 2 líneas bien definidas, pero es que hoy, al día de hoy, yo he tenido que ampliar, y entonces mi catálogo está más, ya no se dedica solamente a lo que es viaje ni a lo que es cómic. Lo he abierto y hoy es una editorial un poquito más generalista, pero siempre procurando que el sello gaditano no falte, porque lo que yo vengo a cubrir
es lo que los huecos que las grandes no pueden atender. Entonces ahí, por ese huequecito, pues me estoy colando y bueno, y de momento me estoy manteniendo. No sé si dentro de otros 10 años pues estaré. De momento pues me estoy manteniendo. El mundo del libro hoy por hoy está muy difícil y bueno, no sé lo que será de Ediciones Maggi mañana. De momento sigo con la misma ilusión e intentando dar vida un poco a los creadores de aquí, a los autores de Cádiz, y a los que escriben sobre la ciudad, dar a conocer la ciudad, que yo creo que eso también es algo importante. Y así nació Ediciones Maggi. Pues muchas gracias, Ana María. Lo que he pretendido es no presentar yo a ellos, sino que ellos se presentaran para que esto fuera un poquito más... ahora sí vamos a comenzar ya la discusión, el debate, y ya vemos quién es el malo, si el autor, el distribuidor, el editor. El editor, sí. Voy a empezar por Pedro. Pedro, tú que manejas tanta información y estás tan al día, tú que sabes tanto de la verdad, ¿no?, de los datos, ¿cómo has visto tú los últimos 4, 5, 6 años en la librería, en la editorial? ¿Cómo va la cosa? Bueno, te hablo primero a nivel nacional, pues realmente mal. ¿Vale? El sector ha caído cerca de un 40% en los últimos años, o sea, eso es una barbaridad. Un sector además que de alguna manera pues ha mantenido el empleo. En el primer escalón, no te hablo ya de las librerías, en el primer escalón da empleo a cerca de 13.000 personas, ¿no? Y en Europa 100 y pico mil. Entonces, y en Cádiz, pues si hablamos ya de Cádiz, pues tiene más valores añadidos negativos, o sea, porque la crisis económica en Cádiz está más agravada y el consumo ha decaído muchísimo. El libro, lamentablemente, no, y se entiende, no es un artículo de primera necesidad. El índice de lectura en España es bajo, pero en Cádiz es peor. Y bueno, pues se nota mucho. Entonces estamos viviendo una época complicada. Parece que las cifras se están estabilizando. Pero el escalón negativo que tiene el sector va a ser muy complicado recuperarlo, ¿no? Y no estamos hablando ya del libro electrónico. El libro electrónico supone como una facturación sobre los 2.000 y pico de millones de euros que se están facturando ahora mismo en el sector, que antes eran 3.000 y pico, pues supone pues un 6, un 7%, o sea que eso no es, ahí no está el bocado. Yeah. El bocado está en la crisis de consumo que hay, y en la crisis de consumo tanto del sector privado como del público, ¿no? Porque no hay una biblioteca que compre un libro. Los presupuestos que son de risa, ¿no? De risa. Una historia que está totalmente congelado todo. Sí. Yo ayer estuve viendo con ellos, lo tengo por ahí, un BOE, no sé si era el 2013 o algo así, que había un 70% menos con respecto al año anterior de subvención al mundo del libro. Y por tanto las bibliotecas tampoco tienen capacidad para comprar, las editoriales que no están subvencionadas no pueden regalar libros a la biblioteca, con lo cual un círculo vicioso que todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Y en una editorial pequeñita como la tuya, ¿esto qué conlleva? Por ejemplo, no despedir a gente, porque tú no tienes gente a lo mejor como Forum o como otras, pero tienes que trabajar más, tienes que bregar más para que los títulos se defiendan, son 24 horas. Bueno, son 24 horas, ya creo que sí. Pero yo lo que sí tengo es que procurar editar lo que realmente vaya a venderse. El mundo editorial se mueve en un equilibrio entre lo que el mercado y tu proyecto editorial. Muchas veces nos achacan a los editores, a las editoriales, vamos, que miremos más la cuestión comercial que la cuestión literaria. Pero para una pequeña como yo es una frustración grandísima, y os lo digo de verdad, que a ti recibir un original con una alta calidad literaria y no saberlo dónde vender. Es decir, es que si yo edito esto, tengo números negativos, y además es que no solamente tengo números negativos, sino que es que no se vende. Es decir, que no voy a hacer que la gente lea algo que debe leer.
Y entre ese equilibrio siempre me tengo que estar moviendo. Eso es bastante difícil. Y por supuesto no quiere decir que porque yo sea pequeña, pues no tenga las mismas pérdidas que tienen las grandes. O sea, Proporcionalmente, claro. A mi nivel también pierdo, y a mi nivel pues también estoy viendo que la crisis es brutal. Pero yo no considero que la crisis, llevamos ya un montón de años de crisis. Y la crisis sí es verdad, porque no, en fin, cuando uno no tiene para ciertas cosas, el libro es lo último. Pero ya lo que realmente está afectando a la lectura, a los libros, es los hábitos, los malos hábitos que tiene la población, que ha adquirido la población. Hay un 55%, esos son los últimos datos que yo he estado manejando, que no lee. Entonces, lo que estamos perdiendo son lectores. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y me contesto a mí misma, primero porque los planes de estudio no están adecuados para crear lectores. Los planes de estudio normalmente siempre dicen que los niños no tienen comprensión lectora. Entonces, cuando es adulto, si no disfruta con un libro, es que el libro, es que el libro no vale nada, es que yo no... y luego también la dispersión a la hora de leer. Es decir, eso lo noto yo por mis hijos. Están leyendo o haciendo como el que lee y están mirando el teléfono y están con el internet. Entonces, lo que la lectura te puede a ti proporcionar de satisfacción, yo creo que la mayoría de los jóvenes todavía no hay, o una gran mayoría, no lo ha percibido. Entonces, se está perdiendo lectores. Luego también tenemos, a la lectura le han salido también una serie de, digamos, como de flechas, ¿no? Que es los contenidos digitales gratis. Facebook ahí es gratis, tú puedes poner tu historia, tú puedes poner tu poemita, y eso te quita mucho tiempo de leer. Y luego también, si por ejemplo, esto de la modernura esta del streaming, ¿no? Que está muy bien, no digo yo que no, pero que quita que hay otros factores que no solamente es la crisis. Uh-huh. Y bueno, ya que me habéis dejado hablar todo esto, pues voy a decir que lo que yo creo que se debe de hacer. Yo creo que esto es una cuestión de educación. Y es una cuestión de educación que tiene que empezar tiene que haber una pedagogía en el colegio, digamos, cuando se empieza, en los programas educativos. Se tiene que fomentar la lectura. Tiene que haber planes de lectura, pero que no queden en un anuncio en la tele, en donde vayamos, en grande, ¿no? Sino que sea una cosa que de verdad, que la lectura, digamos, que sea como una... que se lea en todas las materias, no solamente la literatura o el ratito de lectura, sino que la lectura es fundamental para todas las materias. Y todo eso unido a la crisis que dice Pedro, pues yo creo que el sector está dando la foqueada. Es más, la gente de la Federación de Gremios creo que es de España, ¿no? De Barcelona, son la Federación de Gremios de Editores, ha lanzado un SOS al Estado. Porque es que la situación del libro, del mundo del libro, es una situación precaria, vamos, una situación muy, muy, muy mala. Y el libro es una herramienta de progreso, y eso es lo que tenemos que fomentar. Que el libro no es un artículo de lujo, es una herramienta de progreso. Ya sea el ebook o ya sea el libro en papel, da igual. Leer los contenidos es una herramienta de progreso que ayuda al desarrollo de las naciones y ayuda al desarrollo humano. En fin, a mí se me ocurren decir muchas más cosas, pero yo no voy a callar, ahora le voy a dar el paso. Pero ya a partir de ahora cada uno que vaya hablando cuando crea conveniente, porque entienda que tiene que decir algo. Así que yo tengo preguntas preparadas, pero prefiero ya que empecemos. Sí, bueno, yo al hilo de lo que ha dicho... ¿Eres tan pesimista o lo ves tú esa realidad tal y como suele verlo en general todo el mundo, ¿no? Sí, la veo. La actualidad.
Yo esta primavera fui a dar una charla a la Universidad Pontificia de Salamanca que llamé La generación de las tres pantallas. Ellos tienen tres semáforos potentísimos que lo atraen, que son el móvil, internet y la televisión. Mi generación, ¿por qué leía? Leía porque no teníamos nada. Era uno de nuestro entretenimiento y nuestro socio era leer. Para mí los escritores eran unos ídolos y ahora sus ídolos son gente que canta, gente que está en televisión, gente que va a esos programas horribles de Sálvame, son sus modelos, pero no son precisamente lo de la lectura. Entonces decían hace un momento que hay que hacerles ver que es un elemento de progreso. Y entonces en esa conferencia que yo les di a los universitarios salmantinos decía, leed porque es una fuente de placer. Dejad por un momento el móvil, dejad internet y dejad la televisión y leed porque es un momento placentero. Sientes un gran placer cuando lees. Te hace más crítico, te hace más libre, te hace mejor persona, tienes un montón de conocimientos y además es un placer solitario. Tú vas a casa, te sientas en tu sofá, en tu cama, lees y es un enorme deleite y un enorme gozo. Y por ahí quise convencerlos, porque ahora es cuando más se escribe y más se lee. Ellos están todo el día escribiendo WhatsApp, jamás se ha escrito tanto. Bien es verdad que es un lenguaje sincrético, un lenguaje muchas veces con falta de ortografía horribles, pero escriben mucho y también leen mucho. Leen mucho WhatsApp, que no producen placer, simplemente es un intercambio social. Entonces yo creo que estamos en una generación que no lee. Yo cuando escribo mis novelas, y ahora estoy terminando una, sé que lo estoy haciendo para un segmento de población que no son ellos. Son gente mayor como yo y sobre todo mujeres. Como escritor tú tienes lo que llamas el lector ideal o ese lector que tú creas. Sí. Tú sabes más o menos a quién va dirigida tu obra, ¿no? Sí. Y entonces ahora estoy terminando la novela, el hilo conductor siempre tiene que ser algo de amor y de tal, una aventura amorosa de un amor irredento, que sea, porque sé que lo van a leer muchísimas mujeres. ¿Y es así? Sí, no, lo decía esta mañana el profesor Javier Aparicio, que lo he detectado. Que son lectoras, claro, sí. Y claro, yo pienso mucho, porque soy docente, he dado clase en primaria, he dado clase en secundaria, en la universidad, y yo quiero que sean ellos los que lean. ¿Por qué? Porque es una fuente de placer inmenso, pero no leen, desgraciadamente. Y luego ya para concluir, pues lo que decía Pedro, resulta que aparece el ebook, aunque sea un porcentaje muy pequeño, pues también deriva a mucha gente. Yo abro internet y pongo mi nombre y de mis 20 novelas resulta que 18 están en internet, te la puedo bajar gratis, pues están hundiendo a mi editor y a mí mismo. ¿Para qué escribo, no? O sea que es terrible. Y luego ellos que no leen, pues estamos en un proceloso mundo de la literatura. Y claro, pero es que para mí escribir es una necesidad y quiero seguir escribiendo. Tengo todavía miles de lectores que me leen en muchas partes del mundo, pues para ellos quiero escribir. Pero es ese segmento de población. Y me da mucha pena porque mis novelas son thrillers cinematográficos. La que escribo ahora de Julio César me parece que es maravillosa para ellos, pero yo sé que no lo va a leer casi nadie de la juventud, tristemente. Ahora que hablas del gremio de editores, tengo por ahí también un dato de una declaración que decía que el 60 y tantos % de la gente que lee había pirateado, se había descargado ilegalmente novelas o libros de internet, 60 y tantos %. Una de las novelas que en Quorum fue de las más vendidas el pasado año, que fue la mía, La caja china, resulta que al día siguiente de salir en toda España y en América ya estaba pirateada. ¿Quién hace eso? Es que todavía no lo he comprendido, es un misterio para mí. ¿Quién se ha entretenido durante una noche coger mi libro y escanearlo? Yo no sé, no creo que sea mi editorial, porque sería tirarse piedras sobre su tejado. Yo tampoco lo he hecho. ¿Alguien ha entrado en mi ordenador y me ha absorbido mi libro? Al día siguiente estaba. Y mi editorial se fue a la Guardia Civil y lo quitaron de internet. Pero bueno, al mes ya estaba otra vez, ¿no? Eso es tremendo. Es que le voy a contestar. Esa es una de las medidas que también pide la Confederación de Editores. Le pide al gobierno más contundencia a la hora de perseguir. Pero no solamente con medidas administrativas, sino con medidas también penales.
Pero, sin embargo, yo creo que por mucha contundencia que haya en tomar medidas para castigar a los que piratean, yo creo que el secreto está en que haya una pedagogía, ya lo digo desde el principio, en el ámbito de la educación, una pedagogía para hacer ver que el creador necesita un respeto. Es un respeto a lo que crea, porque lo crea para, o sea, para nosotros, pero está haciendo un trabajo. Y eso se tiene que respetar. Y los derechos de autor tiene que ser una conquista social. Desde la base que son los niños. Los niños tienen que aprender a respetar. Y eso está claro que no se está haciendo, ¿no? Es más, yo muchas veces me encuentro con gente que me dice, mira, yo, este tal libro, no, es que tal libro es muy no, pero tú lo quieres en ebook. No, yo te lo puedo bajar. Y dice, pero ¿cómo? Si ese libro todavía no está en ebook. No. Esto te lo bajo yo porque, es más, muchas veces no es el hecho de tú bajarte un ebook para leerlo. Porque eso todavía puede tener un pase, lo pagues o no lo pagues. Todavía puede tener un pase. Pero lo que muchas veces trata la gente es de traspasar los límites. Es decir, se consideran héroes porque han traspasado unos límites que se lo han podido bajar gratis. Entonces, eso es una cuestión de educación, no es ni más ni menos que un respeto al creador y también a la editorial, por supuesto, que apuesta porque se lea un autor. Y yo creo que eso es una cuestión de... Hay una pérdida grande, ¿eh? Sí. Una pérdida Ya lo ha grande. dicho Pedro antes. Mira, el último dato que tengo es... Hay un 58% de personas que leen en digital. Bueno, pues tan solamente el 32% paga lo que lee. Entonces, eso son unas pérdidas grandísimas para el mundo del libro, para el mundo editorial. Claro, Yo creo que es justamente lo que yo estaba diciendo. El 68% restante, ese 32% es el que se descarga ilegalmente. Entonces, igual hemos visto la misma fuente, sí. Esto es lo último que han hecho. Contra eso hay que ir. Sí. Pero hay que ir con la educación. Lo que comentaba Jesús es una realidad, o sea, que es que el tiempo es limitado, el tiempo que se tiene. Entonces, aquí competimos muchos estímulos. Algo hemos hecho mal, los que estamos en el mundo del libro, o no hemos sabido plantearlo desde una perspectiva mucho más atractiva. Yo pienso que la administración en esto también ha colaborado relativamente poco y tendrá que plantearse el interés que tenga lo público para estimular la lectura y para que la realidad, los tiempos cambian, surgen nuevos estímulos y nosotros seremos los que tendremos que plantearnos cómo luchar para recuperar ese segmento que nos corresponde o que queremos que nos corresponda. Luego, aparte de eso, este país es un cachondeo legalmente, o sea, es que yo prefiero aquí ahora hablar, que ya que tengo una editora a mi lado y un autor, prefiero hablar como librero. Nosotros ya no solamente las descargas, que bueno, que eso le perjudica más directamente al editor, también a nosotros, ¿no? Pero es que la fotocopia, el libro científico, eso es una barbaridad, y aquí nadie le pone... Con la crisis los inspectores de Cedro ya no existen, entonces las copisterías hacen lo que les da la gana, o sea, tienen su pendrive con el libro metido, lo saca tú, yo quiero no sé qué de anatomía, yo quiero tal, no sé qué de derecho, pum, bla, la cuarta parte del precio, con eso no se puede competir. No se puede. Con eso ¿Qué pasa? Que un autor que a lo mejor se lleva 10 años trabajando para hacer un tratado de dermatología, pues, por un ejemplo, pues cuando se plantea que los derechos de autor que va a percibir por eso van a hacer nada, porque el libro lo están fotocopiando, pues dice yo, ¿qué voy a hacer? Yo me dedico pues, mi consulta y a ganar dinero por otro camino, ¿no? O sea, esto lleva un empobrecimiento intelectual de un país, es que esto es muy grave. Sí, sí. Es muy grave. Bueno, y como no lo vamos a arreglar en esta mesa, ya hemos sido bastante
agorero, vamos a cambiar un poquito. En cuanto a lo que se vende, vamos a hablar ahora de lo que se vende. Ya hemos dicho que no leemos, que no vendemos, que no escribimos, pero, y empiezo desde ahí, en la librería, ¿cómo gestionas tú una librería como la tuya para vender un bestseller, un libro de Cádiz, algo que interesa a un público medio, a alguien que es de autor de culto? ¿Cómo se gestiona una librería para contentar a todo el mundo y que tú puedas tener todos los espectros cubiertos, ¿no? Es difícil, ¿no? En un mercado que publica 80.000 libros al año. Barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. El libro muere cada día, ¿no? Y que la crisis no se ha notado en eso, ¿eh? Porque realmente lo que han bajado en España son las tiradas medias, pero Efectivamente. las portadas no. Eso. Los libreros estamos locos, porque tú tienes el mismo trabajo para mí. Tienes recibir 20 ejemplares de un libro, que 10 yo tengo que hacerle la ficha. Igual. Y el escaparate es el mismo para meter a exactamente. tanto. Entonces es un auténtico problema. Luego tienes más problemas de personal, porque tienes que estar cortado, porque... Bueno, nosotros, verás, hay la librería adquiere la personalidad en la medida de su librero. Eso, si no es así, estamos en las grandes superficies, el librero tiene que dar una respuesta a su librería. Y evidentemente hay una tensión que te vienen de los distribuidores, de las editoriales, de los servicios de novedades, que tú te tragas un poco lo que hacen. Pero tú dentro de ese camino vas definiendo un poco tus líneas y vas buscando cosas entre los fondos que más te gustan, potencias una cosa más, otra menos, de acuerdo con tu clientela, de acuerdo con tus gustos personales también, y vas buscando el equilibrio, el equilibrio. Eso es lo que diferencia a una librería de un supermercado de libros, ¿no? Sí, antes recordé hacer nota cuando tú hablas de lo que tú publicas y tal, es un poco el equilibrio entre la realidad, ¿no?, del mercado y el deseo, ¿no? Claro, y tu cliente. Y tu ¿no? cliente Entonces, también. Que se la mande. que manda, ¿no? Sí, Claro. al fin y al cabo, ¿no? Entonces es fundamental, el librero es el que, si no tiene esa función, está perdido. O sea, tiene que leer, tiene que estar informado, tiene que conocer, porque hay mucho público que entra por la puerta diciendo, oye, mira, que me apetece esto, tengo que hacer un regalo, ¿qué me ofreces? ¿No? Pero librerías como la tuya, o más pequeña o más grande, en España, ¿qué puede quedar? ¿300 más o menos? No sé, tú tendrás igual el dato, ¿no? Librerías grandes así, menos de 1000 seguro. Seguro, o sea, claro. Menos de 1000 seguro, yo calculo que unas 300 o... Sí. Librerías, es que, por llamarla tradicional. Claro, ¿no? es que el problema... Del librero que te aconseja. La verdad que la crisis te va comprimiendo, o sea, que llega un momento en que tú no puedes... Nosotros hemos llegado a ser 30 personas, o sea, en la librería, ahora no llegamos a 20, pero sigue siendo una barbaridad. Entonces, claro, vamos comprimiendo y bueno, entonces eso ya luego llega un momento en que con la estructura de librería que tienes ya no puedes comprimir más, tienes que entrar en otro tipo de negocio, ¿no? Especializarlo, tal. Es complicado. Claro. Sí. Yo a tal efecto, todos los años antes de la Feria del Libro de Madrid recibí una carta de invitación de una librería que conoce Pedro, que es Fuentetaja, donde firmaba, y hace 2 años que ya no la recibo. Y me interesé, y es que ha cerrado la librería, ¿no? Ha cerrado. Y entonces yo escribí un artículo que se publicó en El País que decía: la biblioteca de Alejandría ha vuelto a ser incendiada. O sea, cada vez que desaparece una librería me entra un dolor de corazón grande, porque es como si desapareciera otra biblioteca de Alejandría, ¿no? Y ya el que estén ellos aquí tan jóvenes ya es un milagro. Es un milagro. Ellos tienen un montón de estímulos en otros lugares y sin embargo están aquí. Sí. Yo los miro y digo, es milagroso. Ellos no debían de estar aquí. Pero están aquí porque tienen preguntas preparadas y ahora os lo van a hacer. Me gustaría ahora que vosotros también hicierais, para que esto fuese una mesa redonda pero ampliada a todos. Javier, Sí. Fernando, que participan mucho, Gilda. Si tenéis alguna pregunta... Sí, y ya termino diciendo que yo, perdón, cuando sí. estoy en la Feria del Libro y aparece un niño a que le firme un libro, cosa insólita, porque se lo va a regalar a la abuela, al padre, lo que sea, yo hago una fiesta allí, salgo de la caseta y además le regalo un libro, cojo un libro de la caseta y se lo regalo. Digo, esto es inaudito, un niño pequeño aquí, o sea, porque es el futuro. No, a ver, porque yo iba a la escuela cuando era pequeño y leíamos en corro, leíamos el Quijote, sí, el Quijote, leíamos a Gonzalo de Berceo, éramos unos enanos así de pequeños.
así nos estimuló, como decía Ana, la lectura, es una cuestión de educación. Ahora no leen en las escuelas, no leen. Ya. Así que... Bueno, por favor, como hemos estado viendo en estos 2 días muchas informaciones diversas sobre la librería, la edición, la escritura, ¿quién quiere hacerle preguntas concretas o para que nos cuente su experiencia? Preguntas ya hacia lo práctico, hacia lo real, no hacia los números del Instituto Nacional de Estadística, sino cómo ellos operan. Ah, bueno, a vos, Javier. Él es profesor de la Pompeu Fabra. ¡Ay! La Pompeu Fabra, por Dios. Bueno, pues aquí he cogido 20 de la sesión anterior y ahora ya, antes no he dicho nada, pero ahora ya. Yo no hubiera escrito mi caja china sin la Pompeu Fabra. Bueno. Y Manuel Ollé, ¿lo conoces? Él es, Dale un gran abrazo de te mi presento, parte. Javier. Él es Javier Aparicio, profesor de literatura en la Pompeu Fabra y dirige allí un máster sobre edición editorial y fue también agente literario en la agencia Cano en Barcels durante 15 años. Conoce bien el mundo. Buena escuela. Y bueno, y especialmente el mundo catalán, ¿no? Que tanta importancia tiene en lo editorial. Sí, voy un poco por orden de intervención. En la bajada de las ventas, directamente, yo estoy de acuerdo con Pedro, pero creo que la bajada de las ventas ha sido la bajada del sector público. Porque el que compra libros, compraba libros. Y el que compraba libros antes, como por ejemplo yo, que ahora tiene hijos, ahora compra 3 veces los libros, porque compro los míos, los de mi niño y los de mi niña. O sea, lo que pasa es que el sector del libro, como todos los sectores en España, siempre tiene un gran apoyo del sector público. ¿Cuántas coediciones se hacían en 2009 con Diputación, con la Junta de Andalucía, con el Ministerio, con la universidad, que ahora no se hacen? Porque la universidad no pone dinero, porque el Ministerio no pone dinero, porque el dinero ahora tiene que venir directamente del editor. Antes el editor estaba muy apoyado por el sector público, que ponía la pasta. El editor ponía el talento, el saber hacer, la profesión, pero la pasta, la mayoría de la pasta la ponía el Ministerio. Ahora no, por eso ahora os duele más la cartera. ¿Por qué? Porque la cartera es vuestra, antes la cartera era de todos. Es en el sector de la bajada de las ventas y de la bajada de la inversión pública, sobre todo. Luego hay un problema, como decía Ana, con la piratería y con todo el sector que se piratea. Pero es un problema de los profesionales del gremio. Porque cuando yo compro esta máquina, un porcentaje va a la SGAE. Y de ese proyector un porcentaje va a la SGAE. Y de las máquinas que tenéis, un porcentaje va a la SGAE. Y de los pendrive, un porcentaje va a la SGAE. Y de las tablets, un porcentaje va a la SGAE. Y de los iPhone, un porcentaje va a la SGAE. ¿Por qué no va a Cedro? ¿Por qué no va a Cedro? ¿Quién hace mal su trabajo? ¿Por qué no va a Cedro? Si es un porcentaje que pagamos todos porque se supone que eso es porque se piratea música. Y si se piratea literatura, ¿qué pasa? La literatura no va en un móvil, tiene que ir siempre en soporte papel, en soporte papiro. O sea, ya no hay soportes, ¿no? Como te decía antes, ya los soportes dan lo mismo. Lo importante son los contenidos y el contenido musical, que se peleó muy bien en los años 80, que por eso pasó lo que pasó después, y ahora no. Fomentar la lectura, claro. Yo creo que leo porque soy niño de la bola de cristal. Si no quieres ser como estos, lee. Pues yo no quería ser como estos y leía. No, pues ahora igual. Y luego no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Jesús. Normal. Pero solamente con una, pero desde el cariño. Yo te pago los royalties y los derechos de autor porque tú eres un profesional y un escritor y tienes que vivir de la escritura. No porque escribas por necesidad. Porque yo también respiro por necesidad y por respirar no me pagan. O sea, tú eres un profesional y como todos los profesionales tienes que cobrar tu sueldo, tu salario. Yo digo un mercenario, que cae claro. mejor. Soy un mercenario. Claro, de la escritura. entonces, como profesional liberal o como profesor o como marinero, como minero, pues todo el mundo tiene que cobrar su trabajo. Y ese trabajo hay que reconocerlo. Entonces, bueno, cada uno tiene sus cauces. El que trabaja para un tercero por cuenta ajena, pues le paga a su patrón y a vosotros pagan los editores. Y hay una parte que a mí me ha faltado aquí quizás, que es la parte de la distribución. O sea, en todo este negocio, realmente, ¿dónde está el que se lleva el dinero directamente y calentito? Una gran parte. Que son los distribuidores, entre el 30 y el 50% del precio del libro. Son los distribuidores los que mueven las mercancías, los transportistas, que no dejan de ser transportistas, de alta cultura, pero transportistas. Da igual mover un mueble de Ikea que mover una caja de libros. Es el mismo proceso. ¿Vale? No sé qué muevas arte, que tiene ya unos protocolos de seguridad más diferentes. Pero es eso.
En todo además, súper de acuerdo con vosotros, en todo. En estos puntos, Sí, ya. para crear polémica, ¿sabes? Tampoco es para... Pero, sino para pero, crear polémica. Fernando, perdona que te interrumpa, es que el único puro en este acto del libro es el escritor. Dices tú que mueve libros como podía mover un mueble, pero es que el editor vende el libro como podía vender botellas de agua, ¿eh? Sí, pero yo no No- estoy de no nos acuerdo con- contigo, Jesús. no nos consideran. Y el escritor tampoco es tan puro, porque por la mañana está dando receta porque es médico y por la tarde está escribiendo su novela o sus memorias. Sí. O a las 5 de la tarde está en Sálvame Deluxe y por la noche está firmando libros. Por tanto, el escritor tampoco es tan puro ni es tan... ¿No? Estoy hablando del... Yo creo que aquí todo el mundo dice que el malo es el Yo creo distribuidor. que es complicado, Jesús, generalizar. Sí, no sí, tanto, tanto. Yo creo que como en todos los estamentos, a lo mejor tienes una mala experiencia y tienes tus razones. No ¿entiendes? tengo ninguna mala. todo- Pero yo pienso que sin duda habrá piratas, que seguro que los hay, Sí. pero que en general habrá de todo. Imagino que habrá de todo. Pero que yo no necesito la literatura para vivir, yo soy profesor y he vivido siempre de eso, esto ha sido un complemento o lo que sea, ¿no? Pero que de verdad yo he visto en mi editor, y yo viajo mucho a Barcelona, he estado con mi editores de DASA, con Daniel Fernández, con Ana Liarás, y los veía como que me vendían un tiesto, o sea, no un libro, ¿no? Y no miraban la calidad literaria. A mí me han llegado a decir, oye, no escribas tan a lo Lorca, por favor, tus oraciones que no sean tan complicadas. Digo, es que yo escribo literatura. No, pero es que el lenguaje periodístico es el que va hoy, ¿no? Y el distribuidor decía, he recibido una caja de tu libro, no sé de qué es, pero un mueble, exactamente igual. Y yo no he visto ninguna pureza en estos estamentos del mundo del libro. Ya. Y ya decía Larra que escribir en este país es llorar, es llorar para ellos, para los editores, para los libreros, para todo el mundo. Es No verdad, se le da la debida importancia a ese movimiento de creativo, ¿no? Es que lo que yo creo es que las grandes tiran más por lo comercial que por lo literario. Entonces eso yo creo que es también un fallo, un fallo. ¿De ellos o no es? Bueno, de las editoriales Ah. en general. Lo que yo decía antes es que un editor es un equilibrio entre el mercado y el proyecto editorial. Claro. Es un equilibrio. A lo mejor para las grandes, como digamos, el editor está por una parte y lo económico está por otro, se nota más que hay entonces lo que están vendiendo es eso, un producto. Sí. Pero un producto que no le da el valor que debe de tener. Sí. Yo creo que Jesús en esa parte tiene muchísima razón. O sea, realmente no hay sensibilidad, hay que desmitificar el mundo del libro. Esto se ha convertido, de nuevo digo, salvo honrosas excepciones. Ella, que es muy purista en eso, la grande Honrosas excepciones, realmente la cosa va muy de mercado. Sí. Lamentablemente, y a veces yo que he estado en las entregas de los planetas y tú también, y en todas esas historias, nos damos cuenta que es un mundo que a veces te resulta muy chocante, Sí. muy chocante, y para las personas que nos gusta la literatura, que vivimos este mundo con cierta sensibilidad, pues... Te decepciona, ¿no? Un Te poco, sí. te decepciona. Eso es lo que yo he sentido. No estoy de acuerdo contigo totalmente. Eso es lo que yo he sentido. Y como uno se va haciendo mayor y va haciendo más crítico, pues lo va viendo todo muchísimo más claro. Yo quería contestarte a lo que dijiste, al planteamiento tuyo. Mira, nuestro sistema informático, te hablo como librero, nuestro sistema informático define perfectamente lo que es venta a la administración, o sea, eso lo tengo perfectamente claro. Entonces, evidentemente hay un bocado ahí que se ha dado grandísimo, pero no todo. O sea, quiero decirte que la crisis del consumo del cliente que entra en la librería privado, eso está ahí, y es una realidad tan grande como la otra, tan grande como la otra. O sea, es que nos han dado por todos lados, ¿sabes? Entonces, y claro, es un añadido importantísimo. Te voy a decir una exageración. Si antes el 20% de la facturación era de administración pública, ahora ese 20% es cero. Sí. Porque no gastan. Nada, presupuesto, cero gastan. patatero, ¿no? Cero, no gastan. Claro. Y además no invierten, porque tampoco editan. O sea, cero. Y el consumo del privado ha bajado en el mismo porcentaje que todo. Es decir, si yo me gastaba antes en ropa 50 y me gastaba en el libro 50, ahora me gasto 30 y 30. Claro. O 20 y 20. Sin duda. Que es porcentual.
no es que haya dejado de comprar libros, sino que la persona que estaba acostumbrada a comprar libros, porque desde siempre ha comprado libros, sigue comprando libros. Lo que pasa es que anecdóticamente regalaba libros, ahora te regala unos calcetines. ¿Sabes? Que lo que cambia más es el consumo de regalo, ¿no? El hay una autoconsumo. cosa que hay que decir, que es que, por ejemplo, en este país no se ayuda. En otros países europeos, por ejemplo, Francia tiene una sensibilidad, el Estado tiene una sensibilidad increíble con las librerías, ¿no? Entonces, aquí eso no existe. Las librerías es algo que se tiene claro que hay que conservar, que en las ciudades necesitan librerías, lo mismo que necesitan otras cosas, ¿no? Pero Que son el alma de una ciudad es una librería. Claro. tú te imaginas, o sea, yo siempre digo, porque también funcionan asociaciones de comercio y tal, una ciudad, te imaginas el centro de Cádiz sin tiendas, sin librerías, sin... O sea, es una ciudad, eso no existe, deja de ser ciudad, ¿no? Pues la librería creo que dentro de lo que es el comercio, una ciudad tiene un punto muy interesante, ¿no? Que si desaparece, pues... ¿Qué vendemos? Entonces, turismo, ¿qué vendemos? ¿Que nada? Y además para las pequeñas editoriales como yo, es un punto de... O sea, es una relación muy íntima la que se tiene con las librerías. Entonces, si se pierde librería, pues yo tampoco podría funcionar, la verdad. Porque o sea, yo tengo distribuidores que sí, ¿no? Pero es el contacto con el librero, con las librerías, en fin. Es que no... Las librerías yo creo que se tienen que apoyar. Por eso se le pide al gobierno que haya un apoyo a las librerías, también. Está entre lo que piden esta gente que he dicho antes. Que haya un apoyo a las librerías, a las librerías de barrio. Que son las que, digamos, en fin, incluso los libreros, desde mi punto de vista, son los que hacen lectores. Porque cuando, como dice Pedro, alguien va a preguntarle a él mira, ¿qué puedo regalar? O que, mira, estoy leyendo esto que no sé cuál. El librero tiene que tener esa preparación para en fin, tiene que querer lo que está haciendo. Y luego, pues, estar preparado. Una vez lo dijiste tú en una charla que tuvimos que a mí me llegó, de verdad, una cosa que me llegó, porque yo no la había visto así. Que un librero... cualquier persona no puede vender libros, tiene que tener una preparación, porque además yo considero que el librero es el que hace lector. Si tú aconsejas mal a uno y no le va bien en esa lectura o una lectura que ya no va a leer más, pero un librero pues le dice, mira, coge por aquí, mira en fin, es lo que a uno le gusta encontrar en una librería de barrio, que son las que están cayendo y son las que hay que apoyar. Creo yo. De acuerdo. Hay otra cosa que se ha comentado, que son tantos temas que claro, hay aquí. El tema de la distribución, que también lo has mencionado tú antes, ¿no? La distribución es cara. Es muy cara y evidentemente se mueve por cinta de tal, con camiones, o sea, es logística pura y dura. O sea, da igual distribuir libros que distribuir lo que sea, zapatos, ¿no? Entonces, bueno, quizá, la verdad es que los distribuidores también tienen problemas, o sea, que realmente hay crisis, pero los que están quedando, tienen un tinglado montado muy importante y yo considero que tienen unos márgenes, y si además ya luego ponen librería, pues te quiero contar, ¿no? ¿Cómo son? ¿Grandes? ¿Pequeños? No, hay algunos muy potentes, muy potentes. ¿Y cómo funciona la relación de una editorial con una distribuidora? ¿Se firman contratos anuales o tienes varios distribuidores, solamente tiene uno? ¿Cómo suele...? Depende, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay editoriales que tienen distribución propia, que son las más grandes, que luego además montan una cadena que distribuyen a su vez a otra, una cadena de distribución. Hay modelos de todo tipo, pero en general la distribución es muy cara. Sí. Edasa, por ejemplo, compró a Melissa, ¿no? La compró. Que se fue a hacer puñeta también. Y se fueron los dos a pique, claro. Sí. Mi amigo Daniel. ¿Tú querías intervenir, Javier, no? Sí, yo sí. Para que no se os engañen. No, yo he tomado apuntes de la anterior y la de ahora, y como tú me dijiste que era un debate abierto... Sí, es para todos, ¿no? Y para los alumnos. Por múltiples alusiones, si me das un minuto lo concentro, hablo a toda velocidad y lo suelto todo. A ver, lo primero, yo creo que el malo es el que lo hace mal, punto, no hay más. O sea, no, el malo no es ni el librero, el que lo hace mal es malo. Hay gente que lo hace muy mal, y hay gente que lo hace muy bien, y hay gente que
Es decir, que hay malos, bueno, hay gente que no cumple con la ley y hay gente que cumple con la ley pero no está legitimado. Por tanto, el malo es el que lo hace mal. La pureza en el sector, no hay pureza en el sector. Bueno, la palabra pureza y la palabra industria no me parece que vayan juntas. Pero en el gobierno de Aznar, Carmen Balcells cambió la ley de propiedad intelectual, que acabamos de cambiar el capítulo segundo, es el duro, estoy totalmente de acuerdo con María, lo cual quiere decir que yo no sé lo que es la pureza, porque desde luego para impuros yo, pero no le pidamos pureza a un sector en el que alguien pide a un banco un crédito para poder sacar libros al mercado. La pureza, pero hay gente que hace cosas por los autores, y yo no soy editor, ni lo he sido nunca, soy agente, o lo he sido durante casi 20 años. Por lo tanto, no soy sospechoso de estar a favor de los editores, pero yo creo que simplificar las cosas es mentir y que hay que matizar mucho. Entonces, si una gente desde Barcelona cambia la ley de propiedad intelectual con un gobierno, además, como es el del PP en el caso de Aznar, no especialmente sensible, como todos sabemos, para el mundo editorial, yo creo que eso es pureza en el sentido en el que le queramos dar a la palabra pureza. Es decir, se cambia la ley de propiedad intelectual. Es muy difícil en un país que las leyes las hagan los profesionales y no los políticos. Por tanto, que por una vez en la vida una ley de propiedad intelectual se cambie porque los técnicos, porque los que nos dedicamos a eso lo hagan, me parece que es un ejemplo de no sé si de pureza de otra cosa. Te refiere a Carmen cuando lo hizo, ¿no? Claro. Sí, y como este ejemplo hay muchos más. Yo, bueno, aparte de felicitaros por el 10º aniversario, me ha hecho mucha. Yo estoy muy de acuerdo contigo y me gusta mucho tu actitud así sosegada y llena de matices. Yo creo que los matices... El problema de los matices es que necesitan tiempo, pero si no hay tiempo, pues no lo hagamos. Pero si no hay tiempo para matizar, mejor callar. Pero yo creo que todo esto es mucho más complejo de lo que parece. Por eso he dicho que lo de los malos... La sección segunda de la nueva ley de propiedad intelectual está muy bien, pero si no se obliga a cumplirla, pues no sirve para nada. De eso hablábamos ayer en el final del Congreso. Jesús Badenes, el director general de la División de Librerías de Planeta, le dijo a Luis Collado, recientemente nombrado además de director de Google en España y en la lengua española, director en Oriente Medio de Google, le dijo, dile a tu compañía, yo que represento los derechos de Planeta, y Planeta, como algunos seguramente sabréis, no solamente es un gran grupo, uno de los 8 grupos más importantes del mundo, sino que tiene 14 editoriales en Francia, por tanto se toman decisiones en lengua española que afectan a otros idiomas. Le dijo, por favor, dile a tus jefes de Google en Estados Unidos que además de preocuparse por decir que son legales, que sois legales, preocupaos también por estar legitimados. Porque a veces uno puede matar a alguien en la legalidad, ¿no? Por ejemplo, ser soldado de una guerra. Y esa reivindicación del gran grupo Planeta al gran grupo Google, constituido solamente por Google, creo que es muy, muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con María en el hecho de que el problema es la educación, no es la crisis. Los que antes se tomaban 5 gin tonics ahora se toman 1, y los que antes compraban 40 jeans, pues ahora se compran 20. Yo creo que es una cuestión de que la cultura no vale nada. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro en que la cultura en España vale todavía mucho menos. Jorge Herrera le dijo ayer exactamente eso. Dijo, en París hay librerías que no se han movido de su sitio en 150 años porque el Estado ha pagado, no dinero a la librería, sino ha pagado en especies para que la ley permita que un lugar histórico de la ciudad de París se pueda mantener a pesar de que los alquileres suban. A veces no es dar dinero, a veces es legislar para que esa librería siga viva ahí. Y eso Francia lo sabe hacer y nosotros no. Y cosas muy rápidas. A los grandes no les gusta la literatura, los grandes no tienen sensibilidad. Mentira. Aquí tenemos un autor que es autor de Seix Barral, y Seix Barral estuchó los 2 volúmenes de El hombre sin atributos de Musil. Y Elena sabía que El hombre sin atributos de Musil no vendía nada, pero está en Seix Barral. Por eso hay que matizar mucho, porque si no parece que los pequeños editores independientes descubren grandes joyas y son muy, muy honestos y muy honrados, parece que la gente joven piratea y que un señor de 60 años no piratea, y eso no funciona así. Hay muchos piratas y hay muchas editoriales cuyos nombres, curiosamente, ahora no recuerdo, que no solamente no pagan derechos de autor, sino que además dicen que no los pagan en público. Y estamos hablando de editoriales de primer nivel. O que sacan al mercado libros sin contrato previo. Y simplemente dicen que tu abogado hable con el mío. Es decir, que la juventud no necesariamente es pirata y los viejos no necesariamente somos honestos. Yo creo que eso es mucho más complicado. Todo en realidad es mucho más complicado. El caso de Mario Mushnik, hombre, Mario es uno de los editores históricos de este país, pero Mario publicó uno de sus múltiples libros de memorias y le tituló, como tú sabes mejor que nadie, Lo peor no son los autores. Entonces, bueno,
maticemos también ahí, si un editor publica un libro de 800 páginas con el título de Lo peor no son los autores, pues quizá habría que sacar alguna conclusión de ahí, creo yo, creo yo. Y luego, rápidamente, la cuestión de los... bueno, yo he puesto aquí, lo despidieron de sus propias empresas, pero bueno. Un editor pide créditos a un banco, y cuando el banco, porque es muy fácil decir, el editor es el malo, y yo no he sido editor nunca. Quizá por eso llevamos 21 años en el máster, porque yo nunca he publicado, nunca he tenido una nómina ni de Planeta, ni de Penguin, ni de nadie. Pero el editor pequeño y el editor mediano y algunos de los grandes piden mucho dinero a los bancos. Pero este es un problema, porque los bancos no entienden que tienen que dar dinero a un negocio que funciona de una manera extraordinariamente surrealista, en la que tú pides un dinero para poner en el mercado algo sin la más mínima seguridad, cosa que no funciona en otros sectores. Por tanto, los bancos no dan dinero, no dan créditos, pero ayer lo decía Joan Garriga a Galaxia Gutenberg, por ejemplo. No lo decía Valeria Schompi porque es Alianza, y Alianza es Grupo Anaya y Grupo Anaya es Grupo Hachette. Pero hay un porcentaje altísimo de editores que viven del dinero que les dan los bancos. Entonces, claro, me quedo perplejo cuando pienso, bueno, es que los editores no hacen esto, los editores no hacen lo otro. Bueno, pues Elena Ramírez, por poner un ejemplo de una buena amiga, pero podría poner, cuando tú has citado antes los profesores internacionales del máster, ¿y qué hay? Robert Musil, ¿hay que publicarlo o no? Hay que publicarlo. ¿Entero? Sí. Estuchado, a lo mejor no, fue un detalle bonito, pero es Ex Barral, es Grupo Planeta, es el 8º grupo del mundo y tiene a Robert Musil. Y ahora vamos a todos fardar de que, ¿no?, desde pequeñitos leíamos a Robert Musil. Pues no, la gente no lee a Robert Musil, la gente no lee los textos críticos, por ejemplo, de Thomas Mann, que también sacó el Grupo Penguin. Entonces, ni todos son más buenos ni son tan malos. Después una cuestión, ¿no?, lo digo como dice Fernando, ¿se llama? Con todo el cariño, pero yo defiendo una cosa muy de sentido común, que es el derecho a ser hijo de quien te parió. Es decir, no veo yo que haya un problema en ser hijo de la duquesa de Alba o de un pastor soriano. Yo creo que lo importante es el trabajo que haces y cómo lo haces. Entonces, que el dinero se lo dé la Casa de Alba, por ser hijo de quien es, o se lo dé el Banco Bilbao Vizcaya, en realidad no genera diferencias sustanciales. Lo que importa es que Siruela nació con el dinero de la duquesa de Alba, efectivamente eso es así, pero Siruela se convirtió en un bien en el ecosistema editorial. La prueba es que Jacobo vendió, y yo no soy editor, ni lo he sido nunca, por eso creo que hablo con la calzón quitado y sin que nadie me pueda reprochar, sí, porque tú trabajaste en Planeta. Yo no he trabajado nunca jamás en ninguna editorial. Eso sí, las conozco a todas porque he sido agente 20 años, ¿no? Pero, bueno, ¿qué más da de dónde sale el dinero? El problema es qué consigues hacer con ese dinero. Y él consiguió algo muy importante, y es coger clásicos medievales, que también leíamos todos ustedes y yo desde los 4 años, ¿no?, Etienne de Troyes lo leíamos nosotros antes de nacer. Y con esa colección ganó dinero. Luego se arruinó. Y Josten Garner, Sophie, le salvó la vida. Pero se la salvó de tal manera que pudo vender la editorial a un gran grupo, como el Grupo Anaya. Es decir que, hechos, ¿no? ¿Trabajas bien? No trabajas bien. La distribución, bueno, estamos al 50 y prácticamente en algunos casos de las grandes al 60%. O sea, Pedro no solamente es un hombre elegante, sino que se ha quedado corto pues, por esa elegancia que tiene. Es decir, efectivamente, por mover un libro de un sitio a otro cuesta muchísimo dinero y los márgenes del editor son pequeños. La gente se acuchilla en el mundo de la industria automovilística por unos márgenes del 150% y en el mundo del libro la gente pues por un 7,5% es el hombre más feliz del mundo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los márgenes son muy, muy estrechos y por tanto, pues cada uno apuesta lo que puede y si encima le debe dinero al banco, pues en fin. Y la última cosa que quería decir rápidamente, porque yo soy muy claro y si no, no me quedo tranquilo. Claro, el sector público, por lo que decía Fernando, el sector público ayudaba mucho en porcentajes de compra, a veces eran planos, a veces no, para las bibliotecas. Pero el sector público, en otros países sí, pero en el nuestro, el sector público nunca ha patrocinado o sponsorizado a editoriales más allá de darles premios, seguramente en todos los casos muy merecidos. Era la compra de una parte de la tirada. Ese era el punto duro de la ayuda pública, de dinero público. Si tú haces una tirada de 2.500 y yo te compro 500. Y algunas editoriales sobrevivían simplemente con esos 500. Eso es muy importante decirlo, porque si no parece que están los buenos, los malos, los que no merecen el título.
todo es, yo creo, muy, muy complicado. Pero, y la última de verdad, pero yo quería decir que el problema está en que a mi juicio, evidentemente, pero yo creo que el problema está, como decía Ana, con toda la razón del mundo, en una cuestión de educación. Es decir, hay países en los que el libro es importante y hay países en los que no. Entonces, me parece que China es la primera, esto no lo digo de memoria, lo decimos antes de ayer en el Congreso, pero China es la primera, Rusia es la segunda, el tercero no me acuerdo, y el cuarto es España, en el ranking de países con más piratería. Pero si la educación aquí fuera la de Francia, la piratería no sería un problema, como dijo Nuria Cabuti, presidenta del grupo Penguin Random House. Es decir, en Estados Unidos está Google. Yo, de los libros que has mencionado míos, 2 de cátedra y 1 de alianza están ahora. Ustedes entran en Google Books, ponen mi nombre y tienen el libro. ¿Entero? No, porque Google dice, no está entero, por tanto no soy pirata. Hay un 8,5% del libro de Javier Aparicio, curiosamente las páginas de crédito, la página legal, que no está. Por tanto, no digas que Google te está robando. Bueno, pues ahora entramos en Google y ustedes pueden ver mis libros publicados por Google y entonces de forma aleatoria, un software hace que cada tantas páginas esa página quede en blanco. Y eso a ellos los exonera de cualquier culpa de carácter legal. Yo creo que esto está aquí para quedarse y yo creo que lo que hay que hacer es más una cuestión muy francesa, que es de educación, de educar al ciudadano, que no de fingir que hacemos leyes, como la ley Sinde, que fue una ley absolutamente, digamos, coreada por todo el mundo. La ley Sinde se hizo porque las majors de Hollywood obligaron a que España cumpliera con determinadas normas que no cumplía. Y las grandes, la Warner Brothers y Miramax, etcétera, presionaron mucho para que esa ley saliera. Y esa ley era una chapuza, era una ley ficticia, era una ley está hecha para el cine esa ley. Pero no es verdad que sea una ley pensada para la protección de derechos de autor, es una ley pensada para proteger los derechos, pero no de autor, sino los derechos más o menos legítimos económicos de las grandes productoras de Hollywood. Y un apunte rápido sobre el caso Bolaño. El caso Bolaño lo conozco muy bien porque Bolaño fue autor de Balcells de forma muy efímera, ¿no? Pero yo he estado en no sé cuántas tesis doctorales sobre Roberto, lo conocí, fui su agente un tiempo, muy poco, porque él se fue, y su primer editor y gran editor, Jorge Ralde, pues no hace falta decir quién es Jorge Ralde. Yo antes he mencionado que los grandes lo son porque saben que son grandes. Los estudiantes seguramente se acordarán de ello. Roberto, un tipo extraordinariamente inteligente, que es cierto que tenía ese halo bohemio, etcétera, etcétera, pero vamos también a los hechos, a todos, no unos cuantos, a todos. Bolaño lo primero que hizo es buscar el agente más poderoso del mundo en su lengua. Y llamó a la puerta de diagonal 580-080-29 Barcelona. Eso es lo que hizo Bolaño, no su viuda, que ahora está con Andrew Weil en Nueva York. No, Bolaño, Roberto, vino. Nosotros nos conocimos porque vino al despacho. Hola, mire, yo soy Roberto Bolaño, no me conocen de nada, pero yo quiero que ustedes me representen. Entonces, tú quieres que te represente la primera agencia mundial en español. Bueno, Anagrama, su primer editor. Hombre, podría haber elegido otras opciones si hubiera querido tener otro perfil, pero quería tener el perfil de un ganador. ¿Y qué mal hay en ser un ganador? Él quería ser ganador. Ahora, ¿cuántas agencias hay en el mundo en español? Pues en estos momentos unas 25, ¿no? 400 en Madrid, el resto en Barcelona, 25. Vale. Va a la más importante, a la que factura más, a la que tiene los premios Nobel. ¿No? No me parece que eso sea azaroso. Que vaya a Anagrama, con uno de los catálogos literarios más importantes del mundo, seguramente Feltrinelli, Gallimard, Anagrama, Farrastros, 5 o 6 grandes, va a Anagrama. Él sabe lo que quiere. Anagrama, dice Javier Marías hace muchos años, que Anagrama paga mal las liquidaciones. Vale, pues en la cuestión de quién es el malo, pues el malo es el que lo hace mal. Hay editores que lo hacen muy bien y hay unos editores muy famosos, que seguramente todos hemos leído libros suyos, que dicen no pagamos derechos de autor, que nos denuncien. Y entonces, ¿qué hacen? Pues especulan con el tiempo en que la justicia española tarda en dirimir el asunto. Y mientras tanto ellos que han hecho su caja. Entonces, yo, que soy un apasionado de este mundo, como sabéis, porque si no, no estaría aquí, creo que el matiz es la palabra clave. Y los datos, claro, se pueden manejar de 1000 maneras. Entonces, la única manera de manejar el dato de qué pasará con el Brexit es poder leer, pues a lo mejor 15 periódicos de 15 idiomas distintos. Quiero decir, la única manera de saber
¿Cuál es la realidad? Es confrontar distintas realidades, realidades personales, gremiales, grupales, pero no hay una realidad sola. Yo creo que hay editores que lo están haciendo muy bien, creo que hay autores que lo están haciendo muy mal porque quieren quemar la pólvora en el mínimo tiempo posible, y por cierto, al final muchos de ellos se queman, en eso estoy totalmente de acuerdo yo contigo y me ha gustado mucho escucharlo porque es verdad, es decir, yo escribo como quiero y ni siquiera me planteo para quién, a lo mejor, o no lo sé, ¿no? Pero luego está el mercado, hay alguien que en Sex Barral ha apostado por ti porque eres bueno y entonces el que no es bueno, pues a lo mejor se queda sin patrocinador. Todo esto lo entiende en el mundo del cine todo el mundo. Hola, tengo un proyecto de película, y se van a Producciones El Deseo y piden dinero. Y el hermano de Pedro dice, pues no te doy el dinero. Porque no me interesa, pero oye, te respeto, en fin, te ayudo en lo que pueda, te doy el teléfono de otra productora, pero yo no. Es mi dinero y yo no. Entonces, en ese caso alguien dijo, gran escritor, me interesa, y seguramente, como has dicho tú, que no tienes agente, Elena y su equipo te lleva los derechos de autor, con porcentajes distintos de si fuera un agente o no, pero es una cuestión puramente técnica, y está muy bien, alguien ha apostado por él. Entonces, no sé, acabo ya, pero creo que las cosas, si no parece que todo funciona. Hay una frase de Pedro que me ha apuntado que es, alguien lo ha hecho mal en este sector. Yo creo que es evidente. Alguien lo hizo muy mal en el mundo de la música, y yo creo que, y quedó claro, con los 150 editores internacionales que estaban antes de ayer y ayer, pues, algo se ha hecho mal. Algo no funciona. Pero también es verdad que nacen editoriales muy nuevas y muy competentes, que lo hacen muy bien, no sé, Blackie Books, es verdad, yo también estoy contigo, Blackie Books no es hijo, Ian Martí no es hijo de la duquesa de Alba, porque la duquesa de Alba tuvo muchos hijos, pero no 100.000. No 100.000 editores. Exacto. Pero bueno, es igual, hay que juzgar los resultados, ¿no? Y Blackie Books es una editorial que ha conseguido vender libros como si fueran objetos. Y Ian lo explica así. La gente, buena parte de los clientes de Blackie Books compran objetos. Entonces es muy importante, y por eso a mí, Ana, me ha gustado mucho la manera de entender, yo hago esto y lucho porque esto sea compartido, ¿no? Pero hay muchas maneras de poder, ¿no?, ser feliz en este mundo sin ser, no sé, agorero o vaciado, ¿no? Gracias, Javier, por tu intervención. Lo siento, pero como eran mis preguntas a las dos sesiones. No, pero Si lo divides en dos. Que has demostrado que has estado con interés escuchándonos. ¿Quién dice algo al hilo de lo que él comentaba? Sí. Yo no tengo más nada que decir, no sé si me pregunté algo. Vale. No, sí, es verdad, todo lo que hemos dicho es matizable, todo con matices, claro. Evidentemente no es ni blanco ni negro, el mundo editorial es muy grisáceo, ¿no? Pero vamos, no quiero que salga de aquí la idea de que yo diga que son los malos los editores, no. Es un mundo comercial y tiene todos los matices que tiene que tener, ¿no? Ahora, yo he percibido eso, que no había excesiva pureza en este mundo las veces que me he acercado a mis editoriales y tal, pero bien, muy bien. Me parece estupendo. He venido aquí, estaba fuera de los... Claro. Si no te importa, un par de cosas y Dale al... sí. Y así. ¿Sí? Mejor así, sí. Un par de cosas así, un poco desordenadas y... Lo primero, a pesar de que no he escuchado la intervención, es que supongo que habéis hablado de que una editorial, a diferencia de otro tipo de empresa, es una empresa que tiene una responsabilidad social. Y eso lo condiciona todo. Condiciona todo el negocio. Igual en cierto sentido que una empresa que se dedica a la sanidad. No sé, Asisa o Adeslas no pueden trabajar igual que si lo que fabricaran fueran piruletas de chocolate. Tienen que trabajar con otros parámetros que tienen que ver con la ética, la honestidad, con el beneficio social, el beneficio colectivo. Uno no entraría en un hospital privado pensando o a veces pasa, si te van a operar de la rodilla sabiendo que eso es un beneficio para el cirujano, pero no para el equipo de anestesia, y qué va a pasar con mis rodillas si me operan o no. Bueno, igual que se le exige una ética, además de un rendimiento de mercado, a una editorial, igual que a cualquier otra empresa cultural, se le tiene que exigir. Aunque sea no legal esa exigencia, una exigencia nuestra como consumidores y lectores. Entonces, yo el caso que conozco bien es el de Seis Barral, ¿no? Y yo bromeo mucho con Elena Ramírez acerca de que, por favor, siga vendiendo muchos autores que a mí no me gustan, pero que producen mucho beneficio, porque gracias a esos autores de éxito se pueden publicar autores deficitarios como soy yo.
Y luego está el factor humano. Todavía. Sí, bueno, da igual. Pero luego está el factor humano. Y el factor humano está en que, y esto parece ahora que de pronto nos vamos a abrazar, ¿no? Pero es que hay personas que merecen mucho la pena, y una de ellas es la editora de Seix Barral. Entonces, la editora de Seix Barral, Elena Ramírez, que merece mucho la pena como persona y con sus criterios, ¿no? Y en su criterio dice, pues sí, a mí esto sí me funciona, yo no necesito ser un tiburón de las finanzas, consigo cuadrar mi cuenta de resultados y al mismo tiempo consigo sacar una literatura, como decías tú, de Musil, que considero que es imprescindible que esté en las librerías españolas. Ahí entramos en una paradoja. Entonces, ¿quién hace más a favor de la literatura libre y desastrosa y ruinosa? ¿Las editoriales pequeñas, que dependen de la supervivencia por cada título, o las editoriales grandes, las majors, como tú dirías también hablando del cine, que se pueden permitir con sus bolsillos anchos el déficit de los autores que en otros sitios no podríamos tener un hueco? Es curioso. Entonces, a lo mejor los autores así, pequeños, lo que necesitamos son las editoriales grandes. Y luego el último caso, el de Roberto Bolaño. Hay una cosa que no he dicho yo en mi intervención, y es que no está nada mal vender libros, que parece que el discurso contrario, el de la alternativa, es no vendamos nada, ¿no? A mí me pasó con Lengua de Trapo, que yo a veces le tenía que decir, oye, no sintáis rubor por vender libros. Luego acabaron como acabaron, ¿no? Y conmigo con un montón de deudas y tal. No, yo estuve después ya, con Fernando Valera y demás. Y el ministrable de Cultura, que al final se ha quedado en el camino. Pero yo tenía casi esa especie de rubor, casi de decir que un libro nos sale bien y algo mal estamos haciendo, ¿no? Si vendemos mucho es que algo mal estamos haciendo, y si nos arruinamos es que estamos siendo puros y honestos. Yo creo que esa ideología existe en el mercado editorial también. Es curioso. Y el caso de Bolaño, lo interesante, lo que tú me cuentas, claro, evidentemente, es verdad, es que es todo eso. Lo interesante de Bolaño, el fenómeno Bolaño, que por supuesto está estudiadísimo, ¿no? Yo no puedo aportar nada que no se haya dicho al respecto, es el contraste que hay entre una literatura tan personal, tan pegada a su piel, y estoy hablando ya de factores literarios y humanos y si quieres llamarles, qué sé yo, sentimentales, frente a la capacidad que tuvo para difundirla y hacer de transmisor de un mundo que solo era el suyo. A mí me fascina que la gente lea Los Detectives Salvajes con la pasión con que lo hacen, cuando me parece un libro que casi podría ser su libro privado, el que tuviera ahí, como dicen los ingleses, de pillow book, pero solo para ti. Y sin embargo se convierte en un referente para cientos de miles de personas, y casi, me voy a poner cursi, eso me reconcilia un poco con el género humano, con la posibilidad y la fuerza que tiene por encima de la empresa el propio hecho de leer un libro, que está por encima del hecho de venderlo. Pablo, te decía, es que evidentemente yo hice lo que hizo Bolaños con mi primera novela, me fui a Barcelona y se la entregué a Daniel Fernández en Edasa, pero después me daba tanto pudor hablar de dinero, porque, no sé, me daba mucho pudor, y entonces me busqué un agente literario que la conoce, que es Silvia Bastos, y es la que me lleva a mis asuntos porque me da vergüenza hablar de dinero. De verdad, no sé si es que los creadores... Es una cosa muy española que nos pasa cuando cenamos fuera en amigos extranjeros, ¿no? Llega el momento de la cuenta y sobre todo si quieres cargar el pane, todos quieren pagar a escote y a nosotros nos da vergüenza. Desde el momento dicen, mira, pago yo, ya está, pero por lo menos sí, que no nos pongamos en la barra. A mí me daba tanta vergüenza que con digo, la carterita cada uno a sacar su billete, ¿no? Digo, yo dejo esta labor a otra persona. Creo que es lo que nos queda, y fíjate lo que te voy a decir, del viejo hidalgo castellano. Eso es lo que nos queda todavía. Nuestra bolsa de moneda la ponemos encima y me desprendo porque es el mil metal. De acuerdo, totalmente. Sí. ¿Alguno de los estudiantes queréis hacerle alguna pregunta, alguna curiosidad? Mira, Gilda, una reflexión al hilo de lo último que ha dicho sobre el hecho de que las grandes editoriales pueden permitirse el lujo de editar a pocos autores que tengan una calidad literaria muy alta y que no tengan mucha repercusión en el público, ¿no? Y la reflexión es la siguiente. Hay algo que falla en los lectores, entonces. O sea, al final de todo lo que hemos hablado aquí, la cuestión es que la gente compra libros de baja calidad literaria, que a lo mejor han tenido una campaña de marketing muy buena para enmascarar otras carencias, ¿no? Entonces eso nos hace volver a la reflexión que hacía Ana María Maggi sobre la educación, ¿no? Y me pregunto, ¿no será que no somos capaces de formar buenos lectores porque hay
una campaña que viene desde el gobierno y bueno, desde otros ámbitos de la sociedad que está absolutamente en contra de las humanidades. No le interesa a nadie formar a buenos lectores. Entonces hay que volver otra vez a la educación, pero ¿desde dónde abordamos eso? Porque desde primaria los libros de texto son unos libros de texto pésimos, fungibles, no hay ningún respeto por el libro porque es algo que se cambia cada 2 por 3, no tiene calidad, no sé, me parece algo casi que no creo que se vaya a poder resolver, pero que tenemos que asumir eso, que en verdad el problema de base son los lectores, no tenemos lectores de calidad, por lo tanto las editoriales no pueden editar siempre libros de calidad. Me parece que has metido el dedo en la llaga, vamos. Yo iba a decir como final de intervención lo que ha comentado ella, es que es lo más importante, o sea, que es que hablamos de calidad, hablemos por qué no se venden los libros de literatura de calidad. Y cada día el mercado está lleno de más basura. Pues porque no hay lectores formados. Claro. Pero no hay interés en que se formen. Sí. Hablábamos de planes de fomento de la lectura. Eso está dejado en manos de héroes que hay en la educación primaria y secundaria que por su cuenta asumen ese papel e intentan hacerlo lo mejor posible, pero en verdad no hay un... Es que es una inversión a largo plazo y eso le interesa a muy poca gente, ¿no? Claro, yo creo que no. Aquí se busca lo inmediato, sacar adelante la cuenta. A los como niños sea. se les dan a leer, leen mucho. Yo creo que los niños de ahora no leen poco, leen mucho, pero leen libros que no son de calidad. O quizá también se edita demasiado. Pero eso tiene que ver también con lo que está diciendo ella, porque es que esa es la carrera hacia adelante. O sea, los niños los estamos entrenando a leer los que, no me acuerdo qué conferenciante decía el otro día, los libros Kleenex. O sea, el libro de Pupi, un personaje de una editorial, que no tiene ningún valor más allá Estamos en la cultura del espectáculo. Esa es nuestra cultura. Lo dice Vargas Llosa, lo dijo hace poco en un artículo memorable. Estamos en la cultura del espectáculo. No interesa el placer solitario de leer un libro. Pues de Pablo, por ejemplo. Son dos tipos de libros distintos. El libro de lectura y el libro de texto. Sí. El de texto es el otro gran negocio de las grandes editoriales Sí. del país, que se cambia anualmente. Yo cojo mis libros de texto de mi instituto, no voy a decir cuándo estuve, y son el mismo texto que el de ahora, después de 1000 ediciones. ¿Qué pasa? Que se cambian el orden de los capítulos, se cambian los anexos, se cambia la portada, se cambia el formato para que se mantenga la industria, porque realmente el trabajo de investigación en la universidad no trasciende el instituto. O sea, las nuevas investigaciones sobre Cervantes no van al capítulo de Cervantes, capítulo 12 del libro de texto de literatura española. No va. Sí, está Cervantes en el libro de texto. Pero está el estudio del año 70. No está el estudio del año 2016. Porque la editorial, como decía antes, no le paga al científico, que es el que investiga, para poder incorporarlo en su catálogo, sino que tiene los derechos de Menéndez Pidal, con todo los respeto a su trabajo, pero que es un trabajo de la época, no un trabajo de ahora. Pero los libros de texto sí se siguen editando todo el rato, o sea, siguen todos los años cambiando los libros del colegio, tú lo sabes menos que nadie. Es que me da cosa decirlo y no quiero intervenir más de lo que es prudente, pero te puedo decir tanto acerca de lo que estáis. Acabáis de plantear un tema que es esencial, ¿no? Y otra cosa, que esto yo siempre dice piedra sobre mi cerebro porque después me pensáis de persona poco sensible. Pero si nuestro libro de referencia para los niños del instituto, de los niños de primaria, es El Lazarillo de Tormes y es la picaresca española, ¿cómo pretendemos que haya adultos que no intenten ser pícaros? Es decir, Vale. si nuestra cultura se basa en la picaresca, ¿cómo queremos tener un país que no sea de piratas? Es una cosa... Sí, no, por supuesto, dile a Pablo, sí. La pata, Es mi libro preferido, el Lazarillo. Así soy. Os voy a contar lo que me pasó hace 2 días en mi instituto. Me llaman por teléfono y me dicen, yo soy jefe de departamento de lengua, ¿no? Y me dicen que yo tenemos un problema, falta el libro de tercero de la ESO, que no hemos dado el título y hay que comprarlo. Y digo, no te preocupes, porque ese nivel es un grupo diversificado, lo queremos trabajar con material propio. Y dice, ni de broma. Digo, ¿por qué? Déjame que trabaje con material propio, soy un grupo de 12 alumnos, muy malos, ningún libro editado va a servirles, así que voy a fabricar el material. Y dice, no, porque eso lo quieres hacer tú para este año. Pero el cheque libro,
que quien sepa de qué estoy hablando sabe lo que es, se compra para 4. Y de hecho, para muchos más, porque el último libro de cuarto estuvo durante 9 años. Durante 9 años. Entonces, si tú decides hacer eso este año, estás hipotecando el trabajo de tus compañeros durante 4 años más. Así que haz lo que quieras, pero el libro lo compramos. Eso, por una parte, cómo funciona este asunto. Por otra parte, esto también está muy estudiado, ahora no tengo aquí los datos para ponerlo, ¿dónde se nos mueren los lectores? ¿En qué franja de edad se mueren los lectores? Soy profesor de secundaria y algo de esto sí puedo discutir. Los lectores se mueren a partir de los 16 años. Un sector que ha, y los que tengáis datos editoriales lo sabréis, el sector que mejor ha resistido a la crisis económica ha sido infantil y juvenil. Y por cierto, se están haciendo virguerías en el libro infantil y juvenil, que para nosotros un libro ilustrado de aquella época era Ivanhoe y el cómic al lado. ¿Recordáis aquello? La viñeta en blanco y negro. Nostalgia que nos da un poquito de eso, ¿no? Pero eso era un libro ilustrado. Bruguera, las cosas que Bruguera. se editan ahora, Bruguera, ¿verdad? Bruguera. Las cosas que se editan ahora son maravillas. Y también soy padre de 2 hijos y entonces también lo manejo y es maravilloso. Lo que está más vivo es el libro infantil y juvenil. Y bravo que sea así. Los lectores se mueren un poco después. Ahora toca, como si pudiéramos resolverlo, buscar la causa. Bueno, mi causa está no en que los profesores estemos asfixiándolos para que dejen de leer. Yo creo que se está haciendo un trabajo increíble en los centros para que los chavales sigan leyendo. Y el lugar donde late un centro de secundaria es la biblioteca. Pasad por un instituto, veréis la biblioteca. En los recreos los niños están sacando libros. Es verdad, no es ciencia ficción, ocurre. ¿Qué significa? ¿Todos son lectores? Hombre, no, los lectores siempre vamos a ser minoría. Siempre, en todos los países. Incluso en Francia van a ser minoría. La mayoría hará otras cosas. Bueno, de hecho, como es la hora de comer, ¿puedo hacer un comentario gastronómico? Sí, y con eso cerramos la mesa también, perfecto. No, pero las empresas de catering hace muchos años tienen estadísticas muy buenas. Tú coges 1000 personas y pones en un buffet libre en un hotel, imaginaos un hotel, ¿no? Un buffet libre, y hay un lugar oscuro al que tienes que conseguir llegar después de subir 300 peldaños y jugarte la cadera, yo sé de caderas mucho, y allí hay un poco de caviar. Y en un sitio un poco más iluminado están los langostinos. Bueno, esto es así por razones obvias de precio y de cosas, ¿no? Pero las estadísticas dicen que en 1000 personas, solamente una o ninguna le gustará el caviar. Es decir, que a veces estamos diciendo, no, es que la alta literatura no se lee, la alta literatura... Bueno, y los oratorios de Händel, pues seguramente la gente los escucha menos que a Shakira. Esto es así, eso no es propio nuestro, yo creo, ¿eh? Un poco por donde vas tú. Yo creo que eso no es una cuestión nuestra. Es decir, el elitismo, y es un pequeño homenaje a Jaume Vallcorba, el fundador de Acantilado. Jaume Vallcorba siempre en las entrevistas que le hacían como gran editor en las ferias, siempre decía, sí, pues la lectura, como dice esto con toda la razón, ya es elitista de por sí, la lectura de literatura ya lo es dentro de la primera, y la alta literatura lo es dentro de la primera y la segunda. Es decir, sí, yo soy elitista. Y yo no publico lo que la gente quiere. Yo lo que quiero es publicar lo que creo que estoy en disposición de conseguir que lean, que no es lo mismo, es una frase de Jaume, muy histórica esa frase. O sea, yo soy un editor que saco al mercado lo que yo creo que usted tendría que leer. Pruébelo, ya verá. Y el elitismo estará siempre, nunca nos lo sacaremos encima. No hay ningún político, ninguna ley que pueda quitar de encima eso. ¿A cuánta gente le gusta el caviar? Yo en mi círculo de amigos, claro, el 90% no lo hemos probado. Pero pongamos que hay un 10% que sí. De ese 10%, el 90% no le gusta el caviar. En cambio, huevos fritos con patatas fritas, unos canelones o una Coca-Cola gusta más que un vino de Shiraz. Es normal, ¿no? O es que somos tan raros en el mundo del libro, en el mundo de la literatura, que todos pretendemos que hagamos tartine de caviar. Pues no, pues oye, ponme una hamburguesa de buena carne y ya está. Pues eso también es normal. También habría que un poco relajarse. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé nada de cómo funciona el sistema de... Y además me aterroriza cuando hablo con vosotros, porque en la universidad ya he entrado en ese pecado terrible de los gerentes, de decir, no, nosotros preservamos la cultura porque compramos ordenadores. Y eso me aterroriza. Bueno, está lo del caviar. Bueno, olvidad lo del caviar, porque no... Dice que existe. Bueno, Mohamed quería intervenir. En principio quería agradecerles por esta charla que es muy útil para nosotros. Tengo una pregunta para todos. Es que ustedes han hablado de muchos problemas, de la crisis, de que nadie lee. Y yo quería preguntarles cuáles las soluciones que ustedes proponen
que no solo hablar de problemas y salir de aquí no creo que es... Bueno, ya había una solución que tiene que ver con la educación, ¿no? Con la formación, esa sí se ha planteado, pero alguna otra. El apoyo del Estado. El apoyo del Estado al sector. Que se solucione la crisis económica de una puñetera vez y la gente tenga más dinero para consumir, porque con las restricciones pues no se va a ningún lado. Eso está... los políticos no se quieren enterar, algunos políticos, claro, no se quieren enterar que desde el cutrerío, nada más que se llega al cutrerío, ¿no? Hombre, ¿a qué político le interesa que el ciudadano sea culto? A ninguno, al más tonto. El político que quiere que sus ciudadanos sean cultos es que es un idiota. No, o sea, como político es un horror. Es un político bueno, lo que quiere es que seamos imbéciles. Entonces, ¿cómo conseguir que seamos imbéciles? Esto lo decía Richard Chaki, lo he dicho yo antes, cuando el Brexit. O sea, Google tiene el poder omnímodo, nos guste más o menos, pero tiene el poder de saber cuántas entradas ha habido en Google en los 15 días posteriores a la votación en el que ganó el Brexit, para saber cuántas personas, habiendo ya votado, entraron en Google para preguntar qué era el Brexit. Esto, John McDonnell tiene esos datos, no los va a hacer públicos, pero vino a decir, nos arrancaríamos la cabeza del cuello si supiéramos lo que ha pasado en Inglaterra. Y los editores, que normalmente son gente, pues, por decirlo de algún modo, como mínimo liberal, pues lucháis, igual que los libreros, yo creo que todo el sector lucha para que el ciudadano cada vez sea mejor instruido y más formado, pero eso es totalmente contradictorio con los políticos. Por eso Francia todavía tiene esa cosa, ¿no?, de haber inventado la Revolución Francesa y de hacer que la gente lea libros de verdad y no contenidos más o menos troceados en Internet. Y no poner dibujitos en las portadas, por ejemplo. Yo, una respuesta, ¿no?, a lo que decía. Lo primero, también tenemos que hacernos mayores, adultos, y saber que hay problemas que no tienen solución. Y bueno, y asumir que hay problemas que no tienen solución. Y que el deseo de que todo el mundo lea nunca se va a satisfacer. Y luego, la segunda cosa sería, como no se puede hacer nada en lo grande, lo que hay que hacer es cosas en lo pequeño. Y lo pequeño es que recomiendes los libros que te gustan. Y que hables de los libros que te gustan. Yo creo que como profesor de secundaria, que es lo que soy, por encima de otras cosas, mi trabajo consiste en recomendar libros. Intentando hacerlo a veces con cierto talento para recomendar no exactamente el que me gusta a mí, que sepa que te va a gustar a ti, no, sino ajustártelo a ti, más o menos. Pero no está mal, hemos hablado de un montón de libros, pero ¿qué libros os gustan? ¿Qué títulos recomendaríais? Porque yo seguro que voy a caer más en esa estrategia comercial, el libro que tú me recomiendes, que en la estrategia comercial de qué sé yo. Por ejemplo, no sé si habéis visto Cicatriz de Sara Mesa. Me lo iba a traer porque es hasta cómico. Ya sabéis esto de las fajas promocionales de los libros, ¿no? La última edición de Cicatriz de Sara Mesa ya solo se ve cicatriz. Solo se ve, en la portada de anagrama solo se ve cicatriz. Todo lo demás, toda la cubierta está forrada por la faja de promoción de 7ª edición, la novela más deslumbrante del año. Si no la lees te vas a morir de la pena. Todo eso. Mejor libro de la temporada. Exacto. Esa frase no creo que haya dicho nunca en su vida. Pero quiero decir que como solución pequeñita, habla bien de los libros que te gusten. Y dile que lo van a pasar muy bien, que es una fuente de placer y ya está. Y sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos a comer caviar, por favor. Jesús, Pedro, Ana María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad.